Hare Krishna, bienvenidos a todos. Gracias. Entonces, vamos a leer un verso del capítulo 2, resumen del contenido del Gita, el texto 40. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, retomando un poquito para contextualizar, en el texto 38, Krishna ya le empieza a hablar de esta instrucción a Arjuna cuando le dice, pelea por pelear sin tomar en cuenta la felicidad ni la aflicción, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota, y por actuar así nunca incurrirás en pecado. Entonces Krishna ya le está así explicando la dualidad del mundo material a Arjuna. El verso del día de hoy es el verso 40, donde Krishna profundiza sobre el concepto de pérdida y ganancia. Entonces el verso en sánscrito nos dice, Neha vikrama nashosti vityavayo navidyate su alpam api asya dharmasya trayate mahato vaya. Traducción. En este esfuerzo no hay pérdida ni disminución alguna. Y un pequeño adelanto en esta senda puede protegerlo a uno del peligro más temible de todos. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La actividad con conciencia de Krishna o el actuar en provecho de Krishna sin esperar complacer los sentidos constituye la máxima cualidad trascendental del trabajo. Ni siquiera un modesto comienzo de dicha actividad encuentra impedimento alguno, ni puede ese modesto comienzo perderse en ninguna etapa. Cualquier obra que se comienza en el plano material tiene que ser completada, pues de lo contrario, todo el asunto se vuelve un fracaso. Pero cualquier obra que se comienza en el proceso de conciencia de Krishna tiene un efecto permanente, aunque no se complete. Por lo tanto, el que ejecuta dicho trabajo no pierde nada, ni siquiera si su trabajo dentro del proceso de conciencia de Krishna queda incompleto. Un 1% que se haga con conciencia de Krishna produce resultados permanentes, de manera tal que el siguiente comienzo es a partir del 2%. Mientras que en la actividad material, si no se logra el éxito en un 100%, no se obtienen beneficios. Ayamila desempeñó sus deberes con cierto porcentaje de conciencia de Krishna, pero por la gracia del Señor, el resultado que disfrutó al final fue del 100%. En el Srimad Bhagavatam 1.5.17 hay un hermoso verso en relación con esto. Yaktva swadharmam charanam bhujam karer vachan apakbota patet tato yadi yatra kwa bhavadram abut amushakim ko varta apto vayatam swadharmata. Si alguien abandona los deberes propios de su ocupación para trabajar dentro del proceso de conciencia de Krishna y luego cae por no haber completado su trabajo, ¿qué pierde con ello? ¿Y qué gana si uno realiza sus actividades materiales perfectamente? O como dicen los cristianos, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde el alma eterna? Las actividades materiales y los resultados de ellas se terminan con el cuerpo. Pero el trabajo que se realiza con conciencia de Krishna lleva a la persona de nuevo al proceso de conciencia de Krishna aún después de la pérdida del cuerpo. Así pues, al menos es seguro que en la siguiente vida se tendrá la oportunidad de nacer de nuevo como un ser humano, o bien en la familia de un brahmana culto y eminente, o en una rica familia aristocrática que le brinde a uno una mayor oportunidad de elevarse. Esa es la cualidad única del trabajo que se hace con conciencia de Krishna. Entonces, pidiendo el permiso, las bendiciones de nuestros maestros espirituales predecesores, Srila Prabhupada, fundador Acharya de ISKCON, mi maestro espiritual, Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale, Shimate Purushatraya Swami Pinamine, Namaste Gora Vrindavan Acharyana Premada Prabhupada Sivako Vedanta Shiksha Gogolo Parama Prantare. Y de los devotos presentes.
Entonces, una introducción. La vida humana está llena de elecciones. ¿Qué camino seguir? ¿Qué esfuerzos realizar? ¿Qué metas perseguir? En medio de esas decisiones surge una pregunta que Srila Prabhupada nos ayuda a contestar. ¿Qué gano y qué pierdo? En el mundo material, toda ganancia viene acompañada de pérdida. Acumulamos riquezas, perdemos paz. Disfrutamos placeres, perdemos salud. Ganamos prestigio, perdemos libertad. En cambio, en la vida espiritual, cada paso dado en dirección al servicio devocional es un beneficio eterno que nunca se pierde. Meditemos en este verso donde Sri Krishna, el protector eterno de las almas rendidas, nos ofrece una garantía incomparable. Ningún esfuerzo en la senda del servicio devocional se pierde jamás. En la vida material todo está marcado por la pérdida. Pero Krishna nos dice que en el Bhakti cada acto, por pequeño que sea, es eterno, seguro y trascendental. Srila Prabhupada, en su infinita misericordia, traduce y comenta este verso para que entendamos que basta un pequeño esfuerzo en conciencia de Krishna para salvarnos del mayor peligro, el ciclo interminable de nacimiento y muerte. Entonces, esta es la misericordia que nos está trayendo el conocimiento trascendental a través de los libros que Srila Prabhupada traduce en las palabras del Señor Krishna a su devoto Arjuna. Y este verso nos está enseñando que las acciones en el mundo material las medimos según nuestro estado condicionado desde pérdida y ganancia. ¿Qué obtengo de la acción que estoy realizando? Entonces, conciencia de Krishna nos ayuda exactamente a no apegarnos al fruto de la acción, no esperar el resultado de la acción. Actuar, como vimos la clase pasada, swadharmam, por el deber, y no calculando el resultado de la acción que voy a realizar. En el mundo material actuamos de esa manera. Antes de hacer una acción estamos calculando los resultados de esa acción. Pero en conciencia de Krishna se nos enseña que debemos hacerlo como un deber y más allá de un deber. Es para el placer de Krishna que debemos hacer las acciones. Entonces la característica principal es que en el mundo material todo es temporal, todo es efímero. Si nosotros nos apegamos a una supuesta ganancia, es efímera, porque en un momento así como empezó también va a terminar. Entonces vamos a estar siempre en esa dualidad, siempre en un estado de ansiedad, que Srila Prabhupada nos explica que la ansiedad se genera por lo que no tenemos y deseamos, entonces queremos alcanzar. Y apenas alcanzamos eso, no estamos satisfechos, tenemos un nuevo deseo. Entonces, esta es la dinámica del mundo material. Siempre desear. Y como ese deseo es parte del alma, el desear, nosotros canalizamos o así creemos que vamos a encontrar la satisfacción en objetos materiales o en situaciones del mundo material, con relaciones con personas que están condicionadas en el mundo material. Pero ese deseo nunca se satisface. Entonces, conciencia de Krishna nos regala, sí, hermosas oportunidades para reflexionar y que entendamos a través del conocimiento que solamente podemos alcanzar la satisfacción cuando nos ocupemos en el servicio devocional. Como nos enseña en este verso, aunque la mínima acción, aunque parezca insignificante, en conciencia de Krishna significa mucho. Porque, como nos explica el verso, nuestro proceso es gradual. Entonces, el ideal sería en una sola vida o en una sola oportunidad alcanzar el éxito máximo, ser conscientes de Krishna, salir siendo conscientes de Krishna y no tomar nuevamente un cuerpo material en este mundo material. Pero no muchos de nosotros o algunos de nosotros necesitaremos otras vidas en el mundo material y en cuerpos materiales para continuar nuestro proceso de evolución de nuestra conciencia hacia ser conscientes de Krishna y volver finalmente a casa, de regreso a Dios. Entonces, lo que nos enseña este verso es que este proceso es gradual y nosotros
en la medida en que podamos, según nuestras capacidades, según nuestras posibilidades, y con el máximo esfuerzo. En eso tiene que haber una sinceridad en el practicante. Estoy haciendo mi máximo esfuerzo para alcanzar así un estado de evolución de mi conciencia en el mayor grado posible, siempre dependiendo de la misericordia de los devotos y de Krishna en el proceso que me están acompañando. Mi maestro espiritual, con los devotos que están practicando junto a nosotros día a día, con Krishna a través de sus instrucciones en el Bhagavad Gita, en el Bhagavatam, en los libros de la literatura védica. Entonces, la primera línea del verso nos dice, Nehavi Krama Nashosti. Aquí Krishna afirma, en el Bhakti no hay fracaso. Es decir, Krishna afirma, un devoto nunca pierde. Aunque a veces sintamos debilidad o nos parezca que no avanzamos, cada paso que damos hacia Krishna se cuenta. Incluso si interrumpimos nuestra práctica, lo ganado espiritualmente permanece para siempre. Srila Prabhupada explicaba, en lo material, si trabajas duro y mueres, todo termina. En lo espiritual, si mueres, continúa desde donde quedaste. Entonces, esto es la oportunidad que estamos recibiendo en conciencia de Krishna, porque hemos entrado en este cuerpo material debido a nuestros karmas, nuestras acciones pasadas, con un determinado tipo de conciencia. Y esta vida humana o esta oportunidad que Srila Prabhupada siempre sí hace énfasis en no desperdiciar esta oportunidad, es la posibilidad de elevar este estado de conciencia con el que entramos. Ya que solamente en el estado de la vida humana uno puede ser consciente de Krishna, uno puede hacer preguntas sobre, sí, preguntas existenciales sobre quién es Dios, por qué estoy aquí, hacia dónde voy, por qué llegué aquí, de qué manera llegué, etc. En otras formas, sea animal, sea vegetal, sea de semidioses, no están teniendo esta oportunidad que se le presenta a una persona que está en conciencia de Krishna. Entonces uno debe meditar sobre la oportunidad que está obteniendo, lo difícil que es a través del proceso evolutivo de millones de vidas hasta alcanzar este punto. Entonces el verso cierra con algo muy importante. En esta senda puede protegerlo a uno del peligro más temible de todos. Y el peligro más temible es este, perder la oportunidad de recibir un cuerpo humano. Nuevamente caer en el ciclo de nacimientos y muertes desde nacimientos inferiores. Porque si nosotros tomamos esta oportunidad de vida humana y no la utilizamos para la autorrealización, no la utilizamos para nuestra evolución de conciencia, sino que nos degradamos aún más de lo que entramos, se considera como que nosotros hemos hecho mal uso de esta oportunidad. Entonces, se corre el peligro de perder en la próxima vida una oportunidad de recibir un cuerpo humano. Ahora, si el practicante, dentro de sus posibilidades y dentro de su esfuerzo y sinceridad, hace un pequeño avance, Krishna lo considera y lo tiene muy en cuenta, porque la literatura védica nos enseña que muchas personas intentan alcanzar ese estado de perfección de la autorrealización, pero tal vez solo uno o tal vez algunos tengan esa determinación de sí, querer como profundizar, como nos dice Srila Prabhupada, entender que está en un estado de urgencia, que debe intentar abandonar el mundo material. La literatura védica también nos enseña que en un punto el devoto, cuando tiene pureza en su corazón, ni siquiera debe tener este deseo de la liberación, solamente debe tener el deseo de servir a Krishna y complacerlo más allá de las circunstancias en las que se encuentra. Pero como nosotros todavía no estamos en este estado de pureza, tenemos que tener el deseo de cultivar la oportunidad de salir del mundo material. De hecho, el mundo material y las circunstancias están dadas para que uno se sienta incómodo y quiera salir de este mundo material.
porque si no nos pasarían determinadas cosas, uno tal vez nunca tomaría la decisión o la determinación de salir de la situación en la que está. Y esto se aplica en todas las situaciones de la vida. A veces sentimos que, llamémoslos entre comillas, sufrimiento o tristezas o las cosas que pasamos, lo vemos como algo negativo, pero si eso no nos pasaría, no tomaríamos la decisión de cambiar o de salir de la situación en la que estamos. Entonces, de manera general, en cuanto al mundo material y nuestra acción en el mundo material, esta es una característica del mundo material. Está dado y organizado así porque es un plan divino de Krishna. Él nos deja que interactuemos en el mundo material para complacer nuestro sentido de deseo en cuanto a lo material, pero Krishna siempre tiene así como la intención de que nosotros reflexionemos, recapacitemos y a través del conocimiento que estamos obteniendo decidamos dejar el mundo material, porque ahí Srila Prabhupada nos explica que está aplicado a nuestro real libre albedrío. Ahí es nuestro estado de independencia, en esa decisión, ¿me quedo o me voy? Luego, el practicante debe depender de la misericordia de Krishna, o sea, debe trabajar con su mayor esfuerzo, pero debe depender del Señor, que el Señor considera que es su voluntad, de que esta persona o esta alma continúe en el ciclo del mundo material o abandone el mundo material. El Bhakti nunca trae consecuencias negativas. En la vida humana un error puede traer sufrimiento y karma, pero en el Bhakti, aun cuando no ejecutemos perfectamente, no hay pérdida, no hay karma. Krishna ve la intención de nuestro corazón. Esto nos da confianza porque podemos seguir sirviendo aunque a veces no nos sintamos capaces. El Señor no espera perfección técnica, sino entrega sincera. Entonces vemos que en el mundo material, si nosotros actuamos, tanto sea positivo como negativo, esto nos genera karma. Vamos a tener que venir a disfrutar o sufrir de esas acciones. Conciencia de Krishna, uno ya no trabaja desde el karma, porque está en contacto con la persona que es akarma, que es Krishna, haciendo actividades para esta persona, la suprema personalidad de Dios, que está libre del karma. Krishna es el único ser libre de karma. Pero nos dice aquí que en el Bhakti Krishna no espera la perfección, sino la sinceridad. Meditemos en este punto. Si Krishna consideraría que nosotros deberíamos ser perfectos en nuestro estado condicionado, ¿cómo podríamos ser perfectos si estamos condicionados? No es posible. Si uno está condicionado significa que no es perfecto. ¿Y cómo va a ser perfecto en su práctica de conciencia de Krishna si está condicionado? Entonces, el Señor conoce nuestros condicionamientos y nos da la oportunidad, que es esta gran misericordia de, a pesar de que uno está en este estado de condicionamiento, poder empezar y practicar servicio devocional. Porque el Señor no busca la perfección en la acción, sino la sinceridad del corazón. La sinceridad del corazón para un practicante significa: soy un alma insignificante, condicionada, no cualificada para hacer servicio devocional. Pero aún así, a pesar de esto, Krishna es tan amoroso, misericordioso, que a través de sus devotos no ocupan el servicio devocional. Si nosotros mantenemos esta actitud y la cultivamos en nuestro corazón, siempre vamos a estar libres del ego falso. El ego falso nos va a proponer, según si estamos en el mundo material, la perfección, y también si estamos en una práctica espiritual, ser un devoto perfecto. Porque todavía debemos trabajar nuestras imperfecciones o nuestro anarca, tanto sea en el mundo material como en el proceso espiritual. Entonces, no debemos buscar ser el devoto perfecto. Krishna no está buscando eso en nosotros. Krishna está buscando la sinceridad, que uno recapacite, que uno entienda que es un alma que pertenece a Krishna, que es parte integral de Krishna,
que su esencia es ser un sirviente eterno de Krishna. Krishna declara Swalpam Ati Asya Dharmasya, incluso un poquito de servicio nos salva. Un nombre cantado, un prayadan ofrecido, un verso escuchado, puede despertar la semilla del bhakti en el corazón y salvar a un alma del mayor miedo. Srila Prabhupada lo demostraba en su prédica, distribuyendo libros, enseñando a cantar Hare Krishna, ofreciendo prasadam. Él confiaba plenamente en el poder de un pequeño contacto con el bhakti. Aquí se da el ejemplo del devoto Ayamila, que fue salvado solo por llamar a su hijo Narayan en el momento de la muerte. Tal es la fuerza del recuerdo del Señor. Entonces, la Prabhupada siempre citaba este ejemplo de Ayamila porque en su juventud él era un brahmana, adoraba a las deidades, seguía el proceso regulativo, pero en una ocasión, por ver así a un hombre y una mujer en una situación sensual, se perturbó su mente. Entonces él, sí, intentó recordar versos, intentó recordar las instrucciones de la práctica espiritual, sin embargo no pudo salir de ese estado condicionado o perturbado en el que se encontraba. Finalmente optó por contactar a esta mujer que era una prostituta y la buscó para que haga así como servicios en su casa. Se termina como estableciendo una relación con ella y como consecuencia se fue degradando en cuanto a su práctica espiritual, fue abandonando su práctica espiritual. Dejó de cantar, empezó a tomar alcohol, empezó a comer carne, inclusive robaba, hacía lo que tenía que hacer para complacer su deseo. Pero finalmente, a la edad de 80 años, cuando se encontraba así en el momento de abandonar el cuerpo, él recordó así llamar a su hijo, que era muy pequeño, y que tenía el nombre de Naraya. Entonces, él por pronunciar ese nombre, así nos explica en este pasatiempo, que a él lo habían venido a buscar los Yamadutas, que son así como personas o seres que están en el servicio de Yamaraj. Yamaraj es la persona que en la hora final nos dice la cuenta de lo que hemos hecho y el tipo de cuerpo que tenemos que tomar y en las condiciones que tomaremos ese cuerpo y en la situación y el lugar, etc. Lo que describe el pasatiempo no es nada agradable porque nos explica cómo en ese momento ellos quieren tirar el alma, arrancarla del cuerpo material. Eso es un estado que todos nosotros, si no practicamos conciencia de Krishna, enfrentaremos. Entonces, uno tiene que ser muy inteligente de lo que nos está enseñando el pasatiempo. Sin embargo, Krishna consideró que él, por cantar el nombre de Narayana o cantar su santo nombre, se había purificado de todas sus acciones pecaminosas. Entonces vinieron los Vishnudutas, los sirvientes del señor Vishnu, a reclamar esa alma como suya, ¿no? Entonces los Yamadutas no entendían por qué. Y se genera así como en el pasatiempo que ellos cuestionan a Yamaraj, que es la autoridad suprema. Ellos pensaban que Yamaraj era el juez supremo que dictaba la sentencia, y él explicó que no, que él tenía un jefe, alguien superior, que era Krishna. Entonces, lo que nos demuestra, ayer escuchaba una clase de Bhaktisunda Maharaj sobre este verso, y Maharaj estaba explicando que en ese momento Krishna, antes que nazca su hijo, envió un sadhu, un santo, haciéndole la sugerencia a Yamila que le ponga de nombre a su hijo Narayan. Porque el Señor sabía que él había practicado en su juventud, solo que por circunstancias de su vida había abandonado el proceso, pero el Señor nunca se olvidó de todo lo que hizo su devoto, nunca se olvidó de todas las acciones devocionales que hizo. Entonces, Srila Prabhupada nos explica algo muy interesante y muy lindo. Dice, aunque nosotros en la hora de la muerte tal vez no nos podamos recordar de Krishna, Krishna nunca se olvida de todo lo que nosotros hicimos por él. Entonces,
Bhakti-Sunda Maharaj explica que si uno practica, por consecuencia, uno recordará a Krishna. Ahora, si uno no practica a lo largo de su vida, es muy difícil que en ese momento se recuerde de Krishna, porque el proceso lo ayudará naturalmente a que tenga este recuerdo. Las aplicaciones devocionales. 1. Valorar cada servicio. Aunque parezca pequeño, nunca es insignificante si se ofrece con amor a Krishna. Esto es muy interesante porque a veces en nuestro estado condicionado, dentro de nuestra práctica, podemos considerar que ciertos servicios son más importantes o menos importantes que otros. Pero eso es nuestro estado condicionado de ver las cosas, según nuestra escala de valores. Pero no hay diferencia entre un servicio y otro para Krishna. Porque el Señor considera lo mismo una adoración en el altar que un devoto que esté barriendo su patio, o que una madre vaya a comprar el boga para cocinarle a Krishna, o etc. Lo que el Señor está viendo es la intención del corazón, no la acción en sí. Predicar con fe. Una sola invitación a cantar, un solo libro distribuido, un solo plato de prasadam compartido puede transformar la vida de alguien. Cuando Krishna nos explica en el Bhagavad Gita al final que aquel devoto que transmite el conocimiento a otros es el más querido para él, aquel que da conciencia de Krishna para otros. Entonces, conciencia de Krishna, dar a otro, no significa solo doy una clase de Bhagavad Gita o una clase de Srimad Bhagavatam o doy una clase sobre un libro en particular. Sí, prédica significa, como nos explica aquí, un harinam, cantar los santos nombres, o distribuir prasadam, o sankirtanam, dar libros, o hay muchas actividades, o hacer un vayam, enseñarles a otros a cantar, enseñarles cómo se canta la yapa con el Mahamantra, muchas actividades, todo eso es prédica. Entonces, todos nosotros, aunque estemos en un estado mínimo o tengamos poco conocimiento de la práctica, lo que sabemos ya es suficiente para una persona que se encuentra en un estado condicionado, para así ayudarlos a que salga de ese estado de condicionamiento que tiene y conocer conciencia de Krishna. Porque si nosotros reflexionamos, ninguno de nosotros tal vez llegó a conciencia de Krishna porque le predicó un guru. No. Muchos de nosotros llegamos porque un simple devoto nos dio un libro, o porque escuchamos un Harinam, o porque nos dieron prasadam. Entonces, esos devotos también podemos ser nosotros. Devotos simples, supuestamente, entre comillas, simples. Entonces, a veces consideramos que tenemos que tener un grado de evolución muy grande, debemos tener muchas realizaciones en conciencia de Krishna para ser un predicador o para difundir conciencia de Krishna. Y Krishna nos dice, así con las posibilidades que usted tiene, con el conocimiento que usted tiene, es suficiente para que usted pueda hablar de mí, glorificarme, expandir sí, conciencia de Krishna hacia otros. Principalmente porque el dar conciencia de Krishna es el acto de compasión más grande que uno puede dar, el único y verdadero acto de compasión. Nosotros tal vez tenemos tendencias de querer ayudar a otros seres, tendencias humanitarias, pero tal vez buscamos así ayudas hacia el cuerpo, pero esas ayudas son solo temporales. Entonces Srila Prabhupada nos explica que la verdadera ayuda, la que es eterna, es dar conciencia de Krishna. Refugio en los momentos de dificultad. Cuando el mundo nos hace dudar, recordemos que Krishna nunca deja perder nuestro esfuerzo espiritual. En nuestro proceso espiritual podemos tener dudas, podemos tener altibajos, podemos tener situaciones en que por interactuar con otros practicantes, con las autoridades, por el templo en el que vivimos, por muchas circunstancias, sí, cultivar la idea de que queremos abandonar el proceso o no practicar más o no creemos o dudamos del proceso.
Cada devoto puede tener así sus cuestiones internas. Pero hay una instrucción muy linda en un libro que se llama Vaishnava Ke, de Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, que él nos da una instrucción, que nos dice, a pesar de todo, nunca abandone el proceso, nunca abandone la compañía de los devotos. Si nosotros vamos un poquito hacia atrás de lo que estamos hablando y consideramos que no debemos esperar la perfección porque ni siquiera Krishna espera la perfección. Si consideramos que todos estamos intentando esforzarnos según nuestras capacidades, ¿por qué cultivaríamos un sentimiento como de frustración o desilusión? Porque tal vez nuestras expectativas son muy grandes, tal vez son expectativas que ponemos en nosotros mismos y sobre otros y no consideramos todo el esfuerzo que ese ser está haciendo. Si nosotros observamos nuestros maestros espirituales, así estemos haciendo poco, siempre tienen una acción amorosa hacia nosotros, siempre intentando así inspirarnos a continuar a pesar de nuestras dificultades, inspirarnos a que, bueno, está muy bien lo que está haciendo, pero fíjese si puede ajustar un poquito acá o mejorar aquel aspecto, pero nunca deja de considerar lo que estamos haciendo y nunca considera que lo que estamos haciendo es insignificante o poco. Nunca nos hace entender eso. Pero nosotros que no estamos en el estado de un maestro espiritual, tal vez no somos tan compasivos ni con nosotros ni con los otros. Debemos siempre considerar que cada uno de nosotros es un universo en sí. Nosotros no conocemos la realidad de esa alma espiritual. No podemos entender quién es, por lo que está pasando, por los desafíos que tiene para intentar practicar conciencia de Krishna. Entonces a veces consideramos que uno practica sí, otro practica no, uno es más serio, el otro es menos serio, uno es mejor, otro es peor, pero eso tal vez son solo así escalas de valores que utilizamos en el mundo material. Si nosotros consideramos que solo somos almas espirituales, que tiene que ver con todos nosotros en un proceso espiritual, solamente identificaciones materiales que tenemos en nuestra mente, de considerar que yo soy esto y la otra persona es aquello, pero ninguno de nosotros es todo eso, somos solo almas espirituales, sí, condicionadas, cierto, pero si nosotros, como leímos un poquito antes, si nosotros trabajamos desde el ego falso, buscaremos la perfección. Si trabajamos desde la humildad, podemos entender que somos almas espirituales. Seguridad en el sendero. No importa cuán lento sea nuestro avance. Lo importante es que siempre será eterno y nunca será en vano. Entonces, en este punto mi maestro espiritual nos explicaba, conciencia de Krishna no es una carrera de 100 metros. No es importante quién llega primero. Conciencia de Krishna es una maratón. Es una carrera eterna. Es un sendero eterno que nosotros tenemos que caminar. No es que solo en esta vida, en este mundo material, haré servicio devocional y ya después no haré nada más. No, el sendero del camino de la vida devocional empieza acá para algunos de nosotros, pero es solo el inicio. Entonces, ¿qué ansiedad hay? ¿Qué prisa hay? Si algunos de nosotros consideran que en esta vida quieren llegar hasta cierto punto. Ese es su libre albedrío, esa es su decisión y Krishna inclusive respeta eso, porque el proceso de conciencia de Krishna no es nunca una imposición. Conciencia de Krishna es servicio devocional amoroso voluntario. Siempre debe estar presente esta palabra, es voluntario. Nosotros podemos enseñar a los devotos a ocuparse en el servicio devocional, pero no lo podemos obligar, no le podemos imponer. Debemos solo hacer que la persona reflexione y considere que es importante o favorable para su vida y para su existencia como alma espiritual. Pero si nosotros queremos imponerle cosas y a veces no lo hacemos amorosamente, muchas veces el resultado es que las personas abandonan el proceso devocional.
Y lo que nunca nosotros tenemos que hacer es que ese ser abandone conciencia de Krishna. Nunca. Porque la instrucción es que permanezcan en conciencia de Krishna a pesar de todo. Entonces, cuando a veces nos tocan servicios de enseñar, instruir o mostrar cómo se practica conciencia de Krishna, uno debe ser muy cuidadoso y debe siempre considerar que es solo un instrumento que debe ayudar a otras almas espirituales a entrar en conciencia de Krishna y permanecer en conciencia de Krishna. Entonces podemos hacer un punto por aquí. Si quieren preguntar algo, comentar algo, son todos bienvenidos. Hare Krishna, Prabhu, gracias por la clase. Bueno, quería comentarles algo. Conozco un niñito que tiene 11 años y es un niñito que siempre está como muy triste, ¿no? A pesar de la corta edad. Entonces, en una parte de la clase, Prabhu te dijo que el sufrimiento, la tristeza, no son cosas negativas, ¿no? Que si no nos incentivan en realidad nos incentivan a reflexionar, a querer salir de este mundo. Y yo pensaba, bueno, este niño tan pequeño no tiene padres en conciencia de Krishna, entonces él es muy chiquito y por alguna razón se siente mal, fuera de lugar, que este mundo no le gusta. Entonces pensé en regalarle un libro y bueno, como los papás no son muy espirituales, entonces digo, bueno, no voy a entrar por ahí todavía porque primero necesito el permiso de los papás. Entonces empecé a darle prayada, ¿no? De a poquito. Yo voy a una clase y bueno, está la mamá ahí, así que le llevo prayada. Y cada día que pasa, el niño se acerca más a mí. Entonces, me parece bueno, que quizás hay muchas entidades en este mundo, muchas entidades vivientes que están en esa, atravesando esa tristeza, ¿no? O eso que no entienden, que se sienten incómodos en este mundo. Y bueno, como usted decía, se puede hacer servicio dando prasadam, cantando los santos nombres, dando una clase. Creo que hay un montón de oportunidades. Lo importante es poder estar ahí y poder estar para esa entidad viviente. Y bueno, y si se le ocurre algo más que pueda hacer para ayudar a ese niño, lo voy a agradecer. Haribol, madre, gracias. Bueno, muy interesante porque Krishna nos hace pasar de la teoría a la práctica, ¿no? O sea, por la interacción que usted tiene con este nene o con este niño, está teniendo la posibilidad de, dentro de sus posibilidades, entregarle conciencia de Krishna. Y lo que desarrolla el devoto en su práctica es empatía con otros seres, porque también sufre, el devoto también sufre, pero el devoto actúa desde la inteligencia, porque entiende por qué sufre. Y su sufrimiento y el de todos los seres se debe a una cosa, el olvido de Krishna. Esa es la causa principal. Que nosotros olvidamos quién es Krishna, nuestra relación con Krishna fue la causa de nuestra secuencia de vidas, de nacimientos y muertes, y cada vez sufrir y complicarnos más en este enredo. Y en esta vida estamos teniendo la oportunidad de, bueno, entender el porqué, que es muy, muy importante, porque nosotros ya pudimos identificar la causa. En otras vidas no entendíamos ni siquiera por qué estábamos sufriendo. Entonces, cuando nosotros observamos otros seres que están sufriendo, no es que el devoto sea frío ante el sufrimiento de otros, al contrario, es muy misericordioso, es muy compasivo cuando entiende que la persona está sufriendo. Por eso decía que lo mejor que puede dar, o la compasión que puede dar a otro ser, es Krishna. Entonces, como también ahí va la percepción de nosotros que entendemos hasta qué punto
el otro ser está dispuesto a absorber el conocimiento que le podemos dar. Entonces, si Srila Prabhupada nos explicaba al inicio, solo Prayadam, y solo si ese ser demuestra interés y es inquisitivo, uno puede pasar a explicarle, bueno, y nosotros cantamos el Mahamantra, que es lo que sigue después del Prayadam, o nosotros hacemos tales prácticas, etc. Porque eso es el proceso natural para cada uno de nosotros. Pero si nosotros consideramos que le tenemos que dar todo así, porque a veces tenemos como una ansiedad por la prédica o por dar conciencia de Krishna o por ayudar a este ser, tal vez le damos demasiada cosa que a esa persona la confunde más de lo que está, porque no puede aceptar todo lo que le estamos diciendo o todo lo que le proponemos. Entonces ahí está como el arte de todos nosotros, el arte de prédica, el arte de ser sensibles y percibir hasta qué grado esa persona me está pidiendo, ¿no? Entonces, en un proceso gradual, así se va a ir dando cuenta que este ser ya tiene sus inquietudes, porque el hecho de que él se siente que no encaja, el hecho de que se siente diferente o raro, es un buen síntoma, en realidad. Significa que no se siente cómodo, porque si se sentiría cómodo estaría como todos los otros niños o nenes jugando, videojueguitos, absorto en alguna complacencia de sus sentidos y con ninguna inquietud existencial. Gracias, Prabhu. ¿Puedo hacer un comentario rápido? Haribol, por favor, Prabhu. Es solamente en relación a lo que está hablando la Mataji, en relación al niño. Yo creo que eso encaja perfectamente en el verso que se acaba de leer, que un pequeño avance en ese sendero lo puede liberar. Entonces, si esta pequeña alma espiritual está entrando en contacto con la conciencia de Krishna, está entrando en contacto con los devotos, eso implica directamente, de acuerdo al veredicto del verso, es que de alguna manera él ya tuvo un contacto con Krishna, con el servicio devocional, y ahora ese mismo encuentro o servicio que tuvo anteriormente, ahora está dando el fruto y está corroborando lo que dice el verso, que ahora tiene oportunidad, porque Prabhupada explica, si uno a- avanza el 1% en el servicio devocional, en su vida interior, en la siguiente vida, él va a avanzar con el 2%. Entonces ahora no podemos saber exactamente qué hizo, pero la ventaja es que ahora está teniendo contacto directo con los devotos, con el servicio devocional, con este movimiento de conciencia de Krishna, que es muy, muy importante porque es la salvación para esta era. Entonces uno puede entender de alguna manera el, el contexto en el cual Krishna está diciendo esto a Arjuna. Solamente eso quiero decir. Jai Prabhu, gracias. Hari Vilas Prabhu, reverencias, Hare Krishna, gracias por la clase. También yo quería preguntar, Prabhu, ¿de qué manera podemos encontrar un equilibrio entre tratar de ayudar a los demás dándoles conciencia de Krishna pero al mismo tiempo no descuidar el desarrollo propio? O sea, ¿de qué manera podemos equilibrar esas dos? Gracias. Haribol, Prabhu, muy interesante la pregunta. Creo que así, a través de la experiencia que nosotros vamos haciendo en el proceso de conciencia de Krishna, podemos entender también nuestras limitaciones en cuanto a que a veces intentamos seguir digamos, algún aspecto del proceso en donde todavía no estamos preparados para poder seguirlo. En realidad nunca estamos preparados para ningún tipo de aspecto del proceso. Entonces siempre nos encontramos como
que no estamos listos o que no somos cualificados, ¿no? Esa es como una sensación, creo que de muchos practicantes. Pero es muy interesante que si nosotros también nos autoexigimos más de la cuenta y esa autoexigencia está mal aplicada o esa austeridad está mal aplicada, nos lleva a un sentimiento de frustración o enojo en la práctica. No solo con nuestro proceso, sino con el proceso de otros practicantes. Entonces, si nosotros practicamos de esa manera, es muy difícil que podamos entregar conciencia de Krishna de una manera amorosa. Entonces, así mi sugerencia es practicar según nuestras posibilidades, según con la sinceridad en el corazón, porque como nos está enseñando este verso, Krishna está observando solamente la sinceridad. No es como muchas veces cuando uno va a hacer un servicio devocional y dice, bueno, no estoy listo, no soy cualificado para adorarlo, o no soy cualificado para cocinarle, o para hacer el servicio que tiene que hacer, pero por su misericordia usted me puede dar la inteligencia, me puede dar la capacidad de que yo lo haga, entonces el servicio puede estar bien hecho, usted va a estar complacido. Inclusive cuando nosotros hablamos para otra persona, si nosotros consideramos que eso es un servicio devocional, le podemos entregar a Krishna ese servicio devocional y orarle para que nos ayude con inteligencia, que nos ponga las palabras necesarias para que lo que nosotros vayamos a decir sea importante o sea significativo para quien vaya a escuchar. Entonces, es como que la sugerencia es siempre retenernos que nosotros debemos entregarle todas nuestras acciones a Krishna y depender de su misericordia. Y por su misericordia y su voluntad nosotros vamos a poder hacer nuestro servicio devocional. Gracias, Prabhu. Hare Krishna. Bueno, les leo unas palabras finales. La experiencia humana es un delicado equilibrio entre lo temporal y lo eterno. Hemos explorado la manera en que nuestras elecciones diarias influyen en nuestra verdadera ganancia o pérdida. Las enseñanzas de Srila Prabhupada nos recuerdan que incluso los desafíos, pérdidas y dificultades del mundo material pueden transformarse en oportunidades de crecimiento espiritual si se realizan en conciencia de Krishna. Srila Prabhupada, aquí, Chay. Chai.